El gobierno... ¿Me escucha bien ahí? Sí. El gobierno de Mauricio Macri parece decidido parece haber decidido declararle la guerra a dos de los que, según dice su gestión, son los responsables, le diría, de casi todos nuestros males, casi todos nuestros problemas. Los juicios laborales y el gasto público. Eso parecen ser, según la administración del ingeniero Macri, los problemas que hacen que Argentina no pueda avanzar, no pueda cambiar. Los juicios laborales y el gasto público. Más precisamente el gasto en empleo público parece ser el problema, según el macrismo. De eso vamos a charlar un poquito en este arranque de la brújula de la semana. ¿Qué hay detrás de esa declaración de guerra? Vos sabés que esta semana, con grandes letras de molde, con títulos catastróficos, los medios tradicionales daban cuenta del fallo de la Corte Suprema, que resolvió que cuando un trabajador pierde por su culpa un juicio laboral, debe pagar todos los gastos ocasionados por ese juicio, en concepto de honorario de abogados, y los peritos que hayan intervenido también. Tiene que garpar todo el laburante, si es el culpable si ese juicio fue infundado. Y lo titulaban grande, ¿viste? Lo titulaban en letras de molde. Catastrófico. Pero detrás de ese fallo y de ese mensaje, que la verdad suena más a amedrentamiento laboral que a noticia, nos interesa encontrar, si querés, la piedra basal de la guerra que los dueños del mundo han profundizado y que el gobierno de Mauricio Macri parece haber tomado como propia. El enemigo insólito del empleo, el enemigo insólito del pleno empleo, los juicios laborales, titulaba uno de los principales diarios económicos del país esta semana. El fallo de la Corte Suprema, firmado por Ricardo Lorenzetti, por Elena Hayton de Nolasco, por Juan Carlos Maqueda y por Carlos Rosenkrantz, en la causa López Enrique Eduardo contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales, accidente ley especial. Se podría decir que este fallo es casi anecdótico. Se podría decir que no es importante o que no es lo principal de lo que les quiero contar hoy, porque más allá de las discusiones de los principios legales, tú puedes decir, bueno, en el fallo el tipo no se presentó 2 veces, entonces perdió, y entonces el fuero laboral de Buenos Aires determinó que lo tenía que pagar la aseguradora, tratando, ¿no?, de emparejar lo que en derecho trata de hacer el derecho laboral, que es emparejar el desparejo nivel de poder que tiene el trabajador y la empresa. Lo tenía que pagar la aseguradora. Bueno, llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dice no, que lo pague todo el laburante. Pero más allá del fallo, no parece si está bien, está mal, podría decir desde el derecho, ¿no? Desde la opinión opinamos todo, pero desde el derecho es discutible, pero para nosotros es anecdótico, porque lo que nos interesa está un poquito más profundo en la discusión. ¿Sabes por qué te digo? Porque este fallo no se da en cualquier momento. No es que es un fallo que se pueda analizar en el aire, que se pueda analizar solo conceptualmente, porque hay que contextualizarlo en el medio de una avanzada y una serie de medidas que se vienen tomando, básicamente para ir quitando a los trabajadores algunas herramientas que permitan emparejar esta despareja relación que te contaba, despareja relación de poder que tiene un laburante con respecto a sus patrones. A comienzos del gobierno de Macri el tema lo pusieron en el tapete. Ya a comienzos de este año, después de dar marcha atrás
a la medida sancionada por decreto, el gobierno finalmente envió al Congreso un proyecto de ley en el que modificaba el régimen de aseguradora de riesgo de trabajo, las ART. ¿Para qué? Para limitar los juicios laborales. Para limitar los juicios por accidentes laborales. El proyecto dice que un trabajador, antes de recurrir a los tribunales laborales, trabajador que está afectado por algún accidente laboral, tiene que ir a la comisión médica de la jurisdicción correspondiente. Entonces le van poniendo un pasito más al tipo para que no pueda llegar a hacer juicio. Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla porque destruye la generación del empleo futuro, dice Macri. Y lo afirma con certeza. Después es difícil creer que el problema de que hoy no se genere empleo en la Argentina son los juicios, ¿viste? Digo porque a nosotros que nos gustan los números, acá con Milita, ¿no? Cuando uno busca un poquito de números, la verdad que, por ejemplo, en 2015, los juicios que se notificaron a las ART equivalen más o menos al 1,15% de los trabajadores. Digo, en un universo de 100 trabajadores, uno hace juicio. Si ese es el problema del trabajo, de todos los accidentes que se notifican en la ART, solamente el 15% llega a juicio. Da la idea que en realidad es más un mensaje que una norma legal. Mirá, para que te des una idea, la norma que se modificó en febrero, esta de la ART, las provincias tienen que adherir para que funcione. Y desde que está sancionada, desde marzo, o sea, el mes que entró en vigencia, la cantidad de juicios notificados en todo el país estuvo por encima del mismo mes del año anterior. Hubo 26% más de juicios en marzo de este año que en marzo del año anterior. O sea, no es que la norma realmente resolvió el problema de los juicios. Sí, en primer lugar, los juicios no parecen ser por su magnitud el gran problema del empleo. En segundo, no es que con esta norma se resolvió. Incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya rige esta norma y donde se concentran, te diría, casi el 50% de los juicios. ¿Escuchaste? El 50% de los juicios del país se hacen en Capital. Pero ahí en Capital, con la norma sancionada y todo, en lo que va del año aumentó en el 31% los juicios. Bueno, no es el... La norma tiene otro mensaje. Esta serie de modificaciones, este fallo de la Corte, tiene otro mensaje. Ese es uno de los enemigos a los que Macri le ha declarado la guerra. El otro es el gasto del Estado. Viste que ahora todo tiene que ver con achicar el déficit, con reducir el déficit, con ajustar el déficit. Y en esa pelea contra el déficit, contra el gasto del Estado, el macrismo puso el ojo en el empleo público. Ya cuando arrancó el gobierno de Macri, si vos te acordás, tuvimos una purga de empleo público, denuncian entre 10.000 y 15.000 despidos. Obviamente que el macrismo aprovechó muchas de las prácticas clientelares que había hecho el kirchnerismo y la bronca que estas prácticas generaron en mucha gente. Obviamente que el macrismo, para despedir a los entre 10.000 y 15.000 estatales al comienzo de su gestión, aprovechó el ingreso masivo que empujó el kirchnerismo antes de irse y la precariedad de los contratos que dejaron, que primaban y siguen primando en el sector estatal. Pero sobre esa idea avanzó en el achicamiento del Estado. ¿Sabés cuánto representa a nivel nacional el gasto en salarios? Entre 14 y 17 puntos
del presupuesto nacional. Decís, bueno, pero con eso no me decís nada, es mucho, es poco. Bueno, mirá, a nosotros que siempre nos gusta compararnos con Europa, a este país eurocentrista, 1 de cada 4 euros que va a los salarios públicos en el presupuesto de España, 1 de cada 4 pesos, de cada 4 euros en realidad, va a los salarios públicos en el presupuesto de España. Portugal e Italia están por encima del 25% del presupuesto. Digo, no parece estar ahí el problema. Inclusive en las provincias donde es un poquito mayor que a nivel nacional la incidencia del salario, parece lógico si pensás que en los 90 la educación, la salud, los servicios básicos pasaron a ser responsabilidad de las provincias, ¿no? Con lo cual, incluso esos son los rubros donde más se concentra el trabajo estatal. Así suena a verso el pedido que el ministro del Interior, Frigerio, hacía esta semana a la Intendencia de Rosario, ¿no? El problema que tienen ustedes, decía Frigerio, es que tienen flojas las cuentas, que tienen mucha gente. Por eso tienen problemas económicos. Sin embargo, más allá de tener a los trabajadores de un lado y a los empresarios del otro, los empresarios y el gobierno del otro, esta guerra, en realidad nos da la sensación que de fondo tiene otra guerra, que es la que hay entre las mismas empresas por el preciado botín de la rentabilidad perdida, donde en realidad los trabajadores y sus derechos son como, ¿viste cómo se dice en las guerras? Daños colaterales. Da esa sensación porque desde 2008 para acá, donde se profundizó, no solo en Argentina, sino en el mundo, la crisis económica, se fueron generando las condiciones para esta guerra por la rentabilidad. Esta guerra por la rentabilidad que se va dando porque como se achica el botín, producto del estancamiento económico, de la caída del consumo, de la crisis de los mercados, la disputa entre las empresas y los países que las representan se fue haciendo cada vez más feroz. Y en esa disputa por ver quién se queda con la ganancia más chica, o sea, con la ganancia achicada, en realidad con la mayor parte de la ganancia achicada, los que tienen la manija del mundo, los dueños, los que quieren seguir ganando, fueron empujando abiertamente la llegada de los gobiernos que puedan sin vueltas, sin titubeos, tomar las medidas que ellos creen necesarias para recuperar su parte del botín. De eso se trata, nos parece, nos da la sensación, la guerra de fondo. Esta guerra de fondo que aprovechó la otra cara, la más cruda de la crisis económica, que es la desesperación de miles de habitantes de este bendito planeta que van quedando afuera de los engranajes, que van siendo excluidos de todo. Digo, aprovechó eso para llegar con estos gobiernos. Si uno piensa en los votantes industriales blancos desempleados que llevaron a Trump al poder, si uno piensa en los que crecieron en las promesas de pobreza cero y pleno empleo que hizo Mauricio Macri en nuestro país, si uno piensa en los partidos fascistas europeos que fueron creciendo al calor de echarle la culpa de los pesares de los laburantes europeos a los laburantes emigrados de otros países, va entendiendo que aprovecharon los que tienen el timón, los que manejan el mundo, los dueños de todo, aprovecharon esa misma desesperación para hacer llegar al poder a gobiernos afines que pudieran resolverle su problema. Porque una vez que llegaron al poder, lejos de pregonar el liberalismo donde el Estado no tiene que intervenir, donde el libre mercado y toda esa zaraza, utilizan cuanta herramienta tengan en su poder para mejorar sus ganancias. Por un lado, el trabajo, mejor dicho, los que producen el trabajo, se transforman en el blanco a ajustar, un costo a reducir. Pero para eso van tomando las medidas necesarias para hacer que esto no termine en un desmadre. Porque hay que aumentar los ritmos de producción para ganar más en el mismo tiempo.
Esto sin duda, como lo hemos charlado acá, por ejemplo, con los trabajadores de General Motors y de las grandes empresas, va produciendo más lesiones de trabajadores que se rompen más rápido y que seguramente van a querer reclamar por eso. Para evitarlo hay que combatir la industria del juicio, dificultar la llegada de los juicios con la modificación de la ley RT, pero si esto no es suficiente y así todo, el laburante llega a poder hacer un juicio, hay que asustarlos. Y hay que asustarlos asegurándole que es posible que si pierde paguen todo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? De eso se trata. Lo mismo con el empleo público, que es el otro símbolo de gasto del Estado, el otro blanco empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué también apuntan contra el gasto, contra el empleo público? Porque el Estado se sostiene en base a la recaudación y esta sale de los impuestos. Si en esta guerra comercial que tienen las empresas esperando a ver quién mejora su rentabilidad, los impuestos también son un costo a reducir. Y es también para esta tarea para la que han impulsado la llegada de gobiernos afines, para bajar su costo fiscal. Pero esto encierra una serie de contradicciones que tarde o temprano van a derrumbar cualquier proyecto de gobierno empresarial. ¿Sabes por qué? Porque mientras se quiere reducir el costo laboral y el costo salarial del sector privado, a la vez le va quitando la posibilidad a miles de poder consumir. Y entonces no tenés donde meter tu producción. Y eso se va estancando y va haciendo perder rentabilidad. Mientras se avanza tecnológicamente, dependiendo cada vez menos del trabajo humano y así mejorando la rentabilidad, va quedando más gente afuera del mundo laboral. Es que me decía un ingeniero de General Motors, el problema, después de que me contaba que habían automatizado toda la planta y que bárbaro, como ahora estaban adelante de otras empresas, me decía, el problema es a quién le vamos a vender los autos, porque ahora necesitan menos trabajadores, y menos trabajadores es menos gente pudiendo comprar autos. Y así, mientras se va expulsando cada vez más gente del sistema laboral, también se va empujando al Estado a ser el único sostén de millones de excluidos a través del empleo público o, en el peor de los casos, de los subsidios estatales. Se lo va empujando, digo, porque es la condición para que la bomba de la exclusión no haga explotar la fragilidad de la gobernabilidad conseguida. Y entonces las mismas empresas que dejan los trabajadores en la calle piden que el Estado ahora, que los tiene que sostener, cobre menos impuestos, que son la base de ese sostén. ¿Entendés que no funciona? ¿Entendés que a la larga no va a funcionar? Quizás haya que empezar a pensar, quizás, te propongo, que los juicios laborales no son la causa del problema del empleo, sino la consecuencia de una búsqueda desenfrenada de la rentabilidad de las empresas a cualquier costo, o mejor dicho, al costo de la salud de los laburantes. Quizás haya que empezar a pensar también que el mayor costo fiscal no es causa de la pérdida de rentabilidad, sino la consecuencia lógica de tener que contener a quienes las empresas van dejando en el camino en la carrera por sus propias ganancias. Bienvenidos a esta edición de La Brújula de la Semana de sábado. La Brújula de la Semana.